Hoy es miércoles de ceniza y por esa razón en este audio hablaremos un poco de este día, del miércoles de ceniza, de la Cuaresma, el sentido de la Cuaresma y no tanto de la vida del santo, como hacemos habitualmente. Con el miércoles de ceniza comienza un tiempo en la Iglesia que es el tiempo de Cuaresma, un tiempo litúrgico fuerte, tiempo de Cuaresma. La palabra Cuaresma viene de 40, son 40 días preparatorios a lo que será la semana más importante para nosotros, los creyentes, los católicos. La semana más importante del año es la Semana Santa. Siendo tan importante la Semana Santa, esos días de Semana Santa ameritan una preparación, una disposición para recibir los beneficios o los frutos de la Semana Santa. Cuando hay un evento importante en la vida, nos preparamos, nos disponemos, ya vamos como anhelando, deseando y disponiéndonos a ese evento importante, el que sea. Bueno, en la vida de la fe también nos preparamos, nos disponemos para la Semana Santa con la Cuaresma, con lo cual es un tiempo de disposición, de preparación. El 40 es un número bastante recurrente en la Sagrada Escritura, evoca, por ejemplo, los 40 años de los judíos en el desierto, en la época de Moisés, rumbo a la tierra prometida, imagen, anticipo o sombra de lo que es la tierra prometida con mayúscula, que es el cielo, que es la eternidad. El número 40 evoca también aquellos 40 días de Moisés en la montaña, en el monte Sinaí. Estuvo allí en oración con Dios y Dios le entregó los mandamientos, las tablas de la ley. Los 40 días de la Cuaresma evocan también los 40 días de Cristo en el desierto, luego del bautismo y antes de iniciar su misión pública, su ministerio público. Se retiró el Señor 40 días para prepararse, disponerse a lo que sería luego su misión de carácter público. Con lo cual, el 40 evoca ese tiempo de preparación y un tiempo en el cual el hombre se encuentra con Dios de un modo muy fuerte, de un modo muy especial. Es un tiempo de intimidad del hombre con Dios. Es un tiempo de conversión, en consecuencia. De encuentro del hombre con Dios. Ahora, para encontrar a Dios hay que buscarlo. Para encontrar hay que buscar. Es así. Y para encontrar a Dios en la Cuaresma hay que buscarlo en este tiempo de Cuaresma. Y es por eso que la Iglesia nos pide en estos días de Cuaresma hacer actos de búsqueda, por decirlo así. Actos concretos que nos ayudan a encontrar a Dios. O sea, nos ayudan a la conversión, son expresión de nuestra conversión, de nuestro amor a Dios. Un acto que la Iglesia nos pide ahora, especialmente en estos días de Cuaresma, es el ayuno, el otro es la oración y finalmente la limosna. Ayuno, oración, limosna. Por el ayuno intentamos dominar nuestras pasiones. Intentamos dominar el apetito concupiscible que nos hace tender a veces
de modo desordenado hacia los placeres del vientre. Con el ayuno que la Iglesia nos pide, sobre todo en 2 días al año, ¿no? Hoy, miércoles de ceniza, y el Viernes Santo. Ese ayuno es obligatorio en esos 2 días del año. Obligatorio para personas mayores de edad, o sea, más de 18 años y hasta 60 años de edad. Con el ayuno aprendemos a dominar nuestra voluntad, a ser señores de nosotros mismos, a poder gobernar las cosas, gobernar la comida, la bebida, los placeres de la carne, y no que estos nos gobiernen, o nos dominen a nosotros. Con el ayuno fortalecemos nuestra voluntad. Con el ayuno aprendemos a adquirir dominio sobre las criaturas, sobre las cosas. Ser nosotros sus dueños y no sus esclavos. Ese es el sentido del ayuno. Y le damos de ese modo fuerza a la voluntad. De modo que nuestra voluntad, si está fuerte y no es arrastrada por cualquier placer del momento, se hace más dócil a la voluntad de Dios. Difícilmente Dios pueda mover una voluntad, o al menos le costará más a Dios mover una voluntad cuando esta voluntad es esclava de los placeres terrenales, de los placeres de la carne. Dios, para mover una voluntad, o para mover a una persona a la santidad, a Dios le es más fácil si esa persona no es esclava de los placeres terrenales, sino dueña y señora. Bueno, ese es el sentido del ayuno en última instancia, ¿no? Fortalecer la voluntad para que sea Dios quien con su gracia nos ayude a cumplir su voluntad, a hacernos dóciles a la voluntad de Dios y no esclavos de las cosas. Ese es el sentido más profundo del ayuno cristiano, muy distinto al ayuno, por ejemplo, de los budistas. En el ayuno budista lo que uno ve es otra cosa, es primero como un desprecio hacia todo lo material, ¿no? Entonces ahí está muy marcado el tema de la negación, ¿no? Negar, abstenerse, renunciar. Nosotros decimos que las cosas son buenas, los placeres sensibles son buenos, la comida es una cosa muy buena, el sentir placer es algo muy bueno, pero simplemente hay que rectificar, hay que saber usar esos placeres terrenales o materiales o carnales, ¿no? Reordenar, rectificar, purificar, pero no negar, digamos, como hacen los budistas, esa es la diferencia. Además ellos apuntan a un autocontrol de la persona con el ayuno, lograr el autocontrol, el autodominio, y nosotros no queremos el autodominio, sino que nos domine Dios, que nos controle el Espíritu Santo. Queremos ser dóciles al Espíritu Santo, o sea, la voluntad de otro y no la propia. Bien, el segundo acto que nos ayuda a buscar a Dios en esta Cuaresma es la limosna. Aprender a dar al prójimo de lo nuestro, ofrecer, dar. Porque los bienes no son propios, los bienes son de Dios. Con lo cual nosotros no somos dueños
de las cosas materiales. Con la limosna vamos como adquiriendo conciencia de esta realidad. Yo no soy dueño, soy simplemente un administrador. Dios me ha bendecido con estos bienes para que yo los distribuya. La limosna es una expresión de la caridad. La limosna nos ayuda a abrirnos al otro, al pobre, al que necesita. La limosna ayuda a no replegarnos sobre nosotros mismos, pensando en mí, en mi comodidad, en mi crecimiento económico, en mi seguridad económica, en mi futuro. No, la limosna justamente hace que miremos al otro y no simplemente a uno mismo. La limosna hace que no endiosemos al dinero. Hay gente que endiosa al dinero. Hay gente que lo primero que quieren es tener plata, ganar plata, ahorrar, conservar, guardar. Es como que idolatran, ¿no?, el dinero. Entonces, haciendo limosna, colocamos al dinero en su lugar, no lo idolatramos, sino que lo ponemos al servicio. Con lo cual, hagamos limosna, unas buenas y generosas limosnas, en este tiempo de Cuaresma especialmente. Finalmente, la oración. Por la oración recibimos, así como con la limosna damos, ofrecemos. En la oración, en cambio, recibimos de Dios la gracia. Es muy importante, la oración es capital en la vida cristiana, sobre todo en Cuaresma, porque nos hacemos receptores de la palabra de Dios. Como María en Betania, que era receptora de la palabra de Cristo, escuchaba, recibía. Así también nosotros cuando oramos, cuando rezamos. Nos hacemos receptores, nos hacemos como mendigos de ese Rey que es Dios, mendigos de su gracia, esa gracia que pedimos, que imploramos en la oración. La oración nos ayuda a poner a Dios en el centro de la vida y no a nosotros. Con la oración tomamos conciencia de que somos dependientes de otro al cual le pedimos, al cual le rezamos. La oración, cuando la hacemos bien, nos ayuda a ubicarnos en la realidad, saber que somos criaturas de Dios, hijos de Dios, dependientes de Dios. En la oración esa realidad cobra mucha más fuerza. Somos mendigos de las gracias de Dios. Y eso se ve claramente cuando rezamos, cuando pedimos, cuando nos arrodillamos, cuando reconocemos que hay otro al cual debemos adorar y que es superior a nosotros. Pidamos entonces, ahora en Cuaresma, al Señor nos ayude a convertirnos, a poder buscarlo como conviene. Hoy, cuando recibamos las cenizas, si es que vamos a misa y recibimos las cenizas, recordemos que somos ceniza, o sea, somos polvo, venimos de la tierra, venimos del polvo y volveremos a la tierra. Recordemos la fragilidad humana. Recordemos que necesitamos de Dios porque somos muy frágiles, muy limitados. Y con este espíritu penitencial, humilde, del reconocimiento de los propios límites, aprovechemos en esta Cuaresma a convertirnos un poco más, a buscar a Dios, especialmente con estos tres actos, ayuno, limosna y oración. Dios nos ayude en este propósito. Les doy la bendición de Dios, que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Amén.